Buenos días, buenas tardes, buenas noches, espero que estén de lo mejor. Seguimos una vez más con el capítulo 3 y si posible el 4 en Nezara Gesara, divulgando de la información. Vamos a seguir caminando en esta verdad y que el Eterno lo bendiga grandemente. Afortunadamente, el gobierno terrorista de Israel se va quedando sin aliados. Descubierto su ardid, verá cómo multitud de países le hacen frente. Será derrotado y a continuación habrá que liberar al pueblo adoctrinado, encadenado a creencias e ideologías absurdas, arcaicas, gestadas por psicópatas que se adueñaron del libre albedrío de quienes creyeron seguir a un Dios cruel, pendenciero e inexistente. Israel es derrotado en Siria, tras desarticular el terrorismo que financió generación tras generación, con el único propósito y fin de exterminar a la mayoría de la humanidad. Su actual gobierno, al igual que los anteriores, será estudiado a través de la historia de la humanidad como el más corrupto, homicida y mercenario jamás conocido. Operación Divulgación GCR, Reve Intel Alerta, 28 de noviembre de 2017, a las 4:04 am en Intel Alerta RV. Operación y Divulgación, Alerta de Inteligencia, Alerta 28 de noviembre de 2017. Seguimiento a la alerta anterior, divulgación de la operación GCR, RB Intel Alerta para el 28 de noviembre del 2017. El clon de George Soros fue comprometido y se apagó su cuerpo. Fue llevado fuera del planeta, desmaterializado esta mañana. El cuerpo de su doble fue tomado por el NPTV, los poderes que están y queda bajo la supervisión del NPTV. En las apariciones públicas, la amenaza fue eliminada. Merkel, canciller de Alemania, y Netanyahu, primer ministro de Israel, se ha confirmado como las otras amenazas detectadas. Los ancianos autorizaron una nueva ejecución de la simulación cuántica esta mañana para ver dentro del cronograma el posible peligro que estos dos individuos podrían provocar potencialmente. La simulación cuántica concluyó con una tasa del éxito del 92,7%. Previamente se había tenido un 90,2% antes de que el clon de George Soros fuese eliminado. No es necesario tener un 100% de la tasa del éxito en la simulación. Los ancianos tienen autorización para anular el sistema de simulación cuántica en cualquier momento y liberar el RV a su discreción. En la República se sigue estando preparados para la transición. El mundo está listo para Gesara. Todos los países deben acompañar, deben adaptarse o morir. Capítulo 3. Es tarea de quienes cuentan los medios y la capacidad para explicarlo adecuadamente, documentar y difundir lo que acontece de la forma más adecuada, a través de documentales informativos, debates y películas. Será sencillo. No será fácil para quienes forman parte del sistema, aferrándose a creencias e ideologías, en cuanto descubran que su vida ha sido un engaño. Supongo que los psicólogos vivirán una de las épocas doradas en su profesión. Cada persona en estos momentos ha de equilibrar su vida y ayudar a que todo se materialice con su ejemplo. Esto es lo primero. A continuación será fácil explicar a quienes forman parte del entorno de cada cual lo que está aconteciendo. A ver, ¿cómo te lo explico para que lo entiendas? ¿Creíste que vivías en un mundo en el que los líderes y dirigentes luchaban por el bienestar de la humanidad contra quienes fueron considerados enemigos del sistema? ¿Y no es así? ¿Me preguntaste? Muchos líderes públicos y gobernantes ansiando el poder, la riqueza y el dominio de la humanidad siguieron las directrices de la agenda calificada como el nuevo orden mundial. Así es como corrompieron este mundo. ¿Comprendes esto? Le pregunté. A ver si he entendido. ¿Quieres decir que la humanidad ha seguido los dictámenes y pautas marcadas por quienes, lejos de protegerla, pretendían destruirla? Así es, son denominados los házaros, el cabal. Engañaron a la población mundial, la controlaron doblegándola. Observa el rostro del mal, del caos, de la destrucción. ¿Crees que todos esos terroristas, asesinos y psicópatas que han ostentado puestos de poder merecen continuar ejerciéndolo? Tiempo en el que han de ser detenidos, juzgados por sus crímenes contra la humanidad. En ese tiempo ya van siendo arrestados todos los que han formado parte de gobiernos corruptos, líderes, políticos y dirigentes al servicio de quienes han controlado la economía mundial para conquistar este mundo.
Entonces, ya no podrán dañar más a la humanidad. La población mundial ha de ir siendo consciente de quienes han de ser juzgados por crímenes contra la humanidad, de quienes han sido los verdaderos terroristas, asesinos y mercenarios que han manipulado la vida en la tierra. Son los que propiciaron guerras, enfrentamientos, invasiones, la austeridad, el hambre, el dominio, el control, el poder, la riqueza de unos pocos, la pobreza de una mayoría. Así es, una vez expuestos, es fácil enfrentarles, acorralándoles y cesarles con el único propósito de que no continúen dañando a inocentes víctimas tras sus psicópatas acciones. Resumiendo, afirmas que líderes, gobernantes, políticos, religiosos, empresarios y multitud, sicarios de todos estos, han ocupado puestos de poder y responsabilidad con el único fin de destruir la libertad de la humanidad. Es tal y como lo has definido. Todos esos házaros, el cabal, ha ido tomando todos los recursos del planeta, ha manipulado las tendencias sociales, creencias e ideologías, extendiendo el terrorismo, financiándolo y gestando atentados de falsa bandera. Muchos son los dirigentes, líderes, gobernantes, banqueros, religiosos y empresarios corruptos que, legalizando sus crímenes contra la humanidad, han destruido la vida de inocentes, han acabado con los sueños e ilusiones de sus víctimas. ¿Hasta cuándo? En este tiempo la humanidad ha de ver a cada cual a través de lo que a sus semejantes ocasionan. En base a esto, ha de actuar tiempo en el que han de ser expulsados de la vida pública, cesados, confinados y apartados de aquellos que a través del poder tanto mal han extendido. Ha de ir siendo desenmascarado el ardid de quienes financian y dirigen gobiernos corruptos, mercenarios, tiranos que esclavizan a la humanidad. Verás en este tiempo cómo se va desvelando quiénes son los auténticos terroristas, asesinos despiadados que dejan tras de sí el rastro de millones de cadáveres tras haber invertido en el negocio de la guerra, del caos, de la destrucción. Afortunadamente, el gobierno corporativo y corrupto de Estados Unidos ya va siendo acorralado y desarticulado, exponiendo los crímenes perpetrados por sus presidentes, a la cabeza de quienes todo lo han financiado desde las sombras. La República llega con Nesara y Gesara. Ha de ser capaz cada país, sus ciudadanos, de reunir la valentía y la fuerza necesaria para arrestar a todos los que han corrompido la vida en la tierra, ocasionan el caos y la destrucción de la paz y de la libertad. Son los países BRICS, aliándose contra quienes atentan contra la vida, los que están liberando a la humanidad. China, el dragón, la India, el ave fénix y Rusia, el oso, entre otros, los que enfrentan al gobierno corrupto de Estados Unidos y a sus mercenarios. Nesara y Gesara va a ir manifestándose en la medida que la unidad vence las desigualdades. Quienes forman parte de la masa crítica que luchan por el bienestar de la mayoría están co-creando el siguiente escenario basado en la prosperidad, el equilibrio, la paz. La alianza entre países BRICS, especialmente Rusia y China, ha de ser punta de lanza capaz de transformar la vida en la tierra, extendiendo los fondos de prosperidad, rigiéndose por lo que dictamina la ley Nesara para Estados Unidos y Gesara para el resto del mundo. En este tiempo, al igual que otros, el poeta y escritor refleja y comparte la verdad, en ocasiones manipulada por quienes mienten, se implica directamente con aquellos que luchan, escudriñando sus almas, mientras observa cuáles son sus verdaderas intenciones, desenmascarándoles. En este tiempo ha de tomar conciencia la humanidad, el único camino hacia la libertad, la única forma que tiene la población mundial de romper las cadenas de la esclavitud impuesta por aquellos que verdaderamente han sido terroristas, que han de ser juzgados por sus crímenes contra la humanidad en el planeta Tierra. Es ser consciente de lo que ha sucedido, de quiénes son los mercenarios, psicópatas y asesinos que propiciaron que la existencia de todos y cada uno estuviese acondicionado por los dictámenes de unos pocos que han movido los hilos entre las sombras, cometiendo atrocidades inimaginables. Exponer a estos delincuentes, denunciarles y lograr que la justicia les detenga, les arreste y neutralice sus hostiles acciones, es la premisa en esta época en la que entre bastidores ya es lo que está aconteciendo. En este tiempo, la justicia ya no ha de seguir ciega en este tiempo. La justicia ya no ha de ser ciega, ya no puede balancearse de un lado hacia otro, propiciando injusticias, desequilibrio, daños irreparables que afectan a una mayoría. En este tiempo ya no es posible que unos pocos atenten contra la libertad y el derecho a vivir con dignidad,
que ha de ser común para todos y cada uno en igualdad de condiciones, propiciando el bienestar de una raza que asciende a través de la unidad. El país conocido como Estados Unidos de América. Estados Unidos en realidad había sido el nido de víboras reptilianas desde que el cabal, los házaros, seres psicópatas y asesinos, se habían dedicado a dominar y controlar un mundo abatido, exhausto, obligado a vivir una permanente cadena perpetua, plagada de experiencias basadas en el conflicto, en las guerras, en la destrucción de una mayoría que compite, que se enfrenta y rivaliza con el único propósito de servir como piezas de un tablero de juego movidas por jugadores insensibles. Aquellos que se dominaban el pueblo de Israel, creyendo ser los elegidos por su Dios, evidentemente tan falso como todos los demás, en este tiempo ya están siendo expuestos, comprobándose que en realidad han sido uno de los más depredadores, sanguinarios y pendencieros. Tanto la población de Estados Unidos de América como Israel fueron corrompidos creyendo en sus líderes gobernantes y en quienes le han controlado a través de creencias, ideologías y religiones. Sencillamente ha sido su rebaño, víctimas inocentes de una gran mentira, urdida por seres que hace mucho tiempo llegaron a la tierra, siendo portadores de tecnología y conocimiento muy superiores a la de quienes convirtieron en sus prisioneros, modificando su código ADN, limitando sus funciones, sus facultades, propiciando su desconexión, el aislamiento entre el ser, el alma y la mente. Muchas son las personas que nada creen más allá de lo establecido de la norma en esos casos concretos. Todo lo discute, negando aquello que no comprende, que no entra dentro de su sistema de creencias, en su programación. A continuación, la tendencia es ridiculizar lo incomprensible, lo desconocido, alimentando creencias y supersticiones que en nada ayudan a que todo sea comprendido tal y como ha de ser. En ese tiempo es tarea del ser humano enfrentar todo lo que creía saber, cuestionándolo, vaciándose y observando lo que el mundo, la vida en la tierra ha sido. Es evidente que no es normal que exista el conflicto, el caos y el desequilibrio de forma permanente, ya que la naturaleza de todas las cosas es el equilibrio, la paz, la unidad, la prosperidad. ¿Por qué unos pocos se empeñan en impedir y evitar la transformación de este mundo? No comparto contigo el conocimiento, la verdad que es común a todos y a cada uno para que lo creas, menos aún para que discutas, para que ridiculices y niegues lo que desconoces. Investiga, si posees el valor suficiente. Las falsas banderas de aquellos que constantemente engañaron a la humanidad ya no son de utilidad para quienes tan solo buscan continuar extendiendo el daño, el conflicto, el dolor, apoderándose de las voluntades de una mayoría que, desconociendo lo que ha sucedido realmente, trata de dar explicación a su vida, rellenando en muchas ocasiones sus vacíos espirituales con creencias arcaicas impuestas por un sistema caduco, dando rienda suelta a la creencia de un Dios cruel y pendenciero que perdona o castiga a su antojo y su conveniencia. Autoatentados de falsa bandera perpetrados por gobiernos corruptos. ¿Qué ha sucedido en el mundo? ¿Quiénes modificaron a través de la geopolítica la actitud de una raza que constantemente es impulsada a atentar contra sí misma? Aquellos que todo lo financian, aquellos que todo lo diseñan para mantener a este mundo en constante conflicto. ¿Por qué motivo? Buscan esclavizar a la humanidad, dominarla, manipularla, impidiendo así que se extienda la paz tan necesaria en un tiempo en el que ha de cesar toda contienda. Llega el tiempo en el que la población mundial ha de heredar la tierra, expulsando a quienes han tratado de dividirla, de enfrentarla. Observa atentamente a quienes atentan contra la libertad, a quienes impiden el bienestar de todos y cada uno, porque son esos los que se creen dueños y señores de este planeta, despreciando a la masa que la ve como un mal que hay que exterminar. Su único interés reside en la riqueza, en el poder, en los recursos que son patrimonio de quienes forman parte de la vida. En medio de la polémica sobre la trata de personas en África, el gobierno de Israel había llegado a un acuerdo para recolocar a miles y miles de inmigrantes que no desean en su país. Netanyahu pretende pagar a los refugiados para que se vayan y a los países que lo acojan. Velar y cuidar todo lo existente en este planeta es tarea de cada ser, de cada forma de existencia. En la medida que la población mundial despierte, va a ir descubriendo que todos y cada uno formamos parte de una raza en la que los vínculos entre culturas generan la mayor riqueza. ¿Tiene algún sentido de enfrentamiento, la rivalidad, la competitividad? Una raza dividida no evoluciona. Una raza unida crece a través del legado creado por todos y cada uno de los seres
la que conforman, en la medida que cultivan sus dones y facultades. La unidad es del estado natural de toda raza que cultiva los sentimientos, las emociones, el amor, que ha de trascender los obstáculos gestados por quienes pretendiendo dominar a la población mundial, acechan tras los asombros tratando de dividirla. La unidad muestra la luz y el amor que todo lo transforma, en la medida que todos y cada uno son partícipes. Esta es la naturaleza de una raza que ha de crecer espiritualmente. Adoctrinado el pueblo de Israel por dirigentes psicópatas, asesinos, despiadados, que generación tras generación han manipulado el destino de la humanidad, adueñándose de gobiernos, de los medios de comunicación. Ignora que tan solo peones de una partida de ajedrez en la que todos perecerán a excepción de quienes han gobernado la vida de aquellos que le entregaron su libre albedrío y por tanto su voluntad, su vida. Adoctrinado el pueblo de Israel, creyendo ciegamente los dictámenes de una religión arcaica y obsoleta, son como miembros de una secta que sigue a un líder, precipitándose hacia el abismo del desconocimiento y la ignorancia, dañando a otros pueblos que destruyen tan invadir sus tierras. Son marionetas al servicio del sistema que mueven sus hilos. Hebrón, julio del 26 de 2017. Después de desalojar violentamente a la familia palestina, los hijos de los colonos sionistas celebran haber robado su propiedad. Se trata de una práctica común y sistemática del Estado israelí. Ha de salir a la calle la población mundial, manifestándose, enfrentando a los falsos líderes políticos y gobernantes, destituyéndoles, retirándoles del poder que alcanzaron y del que hacen mal uso. Miles de personas tomaron las calles de la capital hondureña, Tegucigalpa, para protestar contra la supuesta manipulación en los resultados electorales de las elecciones presidenciales. Es tarea de los países que en la alianza BRICS ha de velar por la paz y el equilibrio en la tierra, neutralizar toda amenaza por parte de quienes han escogido la guerra, el exterminio, la destrucción. El representante ruso ante la ONU ha llamado a Pyongyang a suspender sus pruebas nucleares y a Estados Unidos y a Corea del Sur a abstenerse de hacer ejercicios a gran escala. Ha de ser liberada la humanidad de la condena que supone depender de una economía fraudulenta, que tan solo extiende la austeridad, que propicia la pobreza y la esclavitud de la mayoría, mientras una minoría se enriquece a costa de quienes padecen bajo su yugo. Miles de personas duermen al raso de la capital de España. ¿Qué más tiene que pasar para reaccionar? En la identidad de cada pueblo se encuentra su riqueza, el patrimonio que han heredado todos y cada uno forma parte de sus raíces. Mantener viva la memoria, ser consciente cada uno de dónde viene, hacia dónde va, de su pasado, de su presente, contribuye a forjar el futuro que se manifieste a través de las creencias, de los hábitos, de las ideologías. El equilibrio se va extendiendo a través de quienes contribuyen a que esta raza recupere su cordura. Afortunadamente Rusia es el foro, no es el faro del mundo, en la medida que enfrenta a aquellos que tratan de dañar a inocentes. Su cultura, su forma de proceder, sus tradiciones iluminan en este tiempo la vida de quienes habitan la tierra. En cuanto se ha comprendido lo que ha sucedido y lo que está aconteciendo entre bastidores, estas palabras tendrán significado para quienes todo lo desconocen, para quienes forman parte de la masa inerte que todo se cree, se cuestionarlo, sin investigar más allá de las apariencias. En este tiempo ha de ir prevaleciendo la ética. Cada ciudadano, cada compañía, políticos, líderes, gobernantes, fuerzas policiales, bancos, será observado y en base a esto le será asignada una puntuación denominada por China, puntuación de crédito social, reflejando el valor de toda persona y empresa para la sociedad, determinando cuáles son los beneficios y privilegios del gobierno a los que tienen derecho a excluirlos. Así es como la transformación de la sociedad ha de irse manifestando de forma equitativa. El gobierno chino está construyendo un sistema de crédito social para el 2020. La información sobre todo el mundo en China será almacenada en una base de datos nacional. Los registros de la corte, la policía, el banco, los impuestos, el empleo serán compilados desde teléfonos inteligentes, comercio electrónico y medios sociales. Sobre la base de estos datos, cada ciudadano y compañía se le asignará una puntuación basada en su crédito político, comercial, social y legal. Se supone que esta puntuación de crédito social refleja el valor de una persona o de la empresa para la sociedad y determinará cuáles son los beneficios y privilegios del gobierno o a los que tienen derecho o excluidos. Fuente. Es evidente que la forma de proceder de aquellos que desperdician la vida de sus semejantes ha de ser enderezada
Por esta razón, en este tiempo, verás cómo cada cual recibe aquello que ha proyectado hacia los demás. Es esta ley cósmica. Finaliza el dominio, el control, el caos y la destrucción extendida por los házaros, por quienes forman parte del cabal. El engaño de aquellos que encarnaron en lo más alto del poder va saliendo a la luz. Han de curarse órdenes de detención contra aquellos que se valieron de sus cargos gubernamentales, políticos, empresarios, religiosos, para enriquecerse a costa de ir empobreciendo a los ciudadanos del mundo. Sobre ellos ha de caer todo el peso de la ley, que no ha de ser corrompida por más tiempo. Afortunadamente, quienes cayeron en las redes del cabal, quienes permanecieron esclavizados por los házaros con el fin de adoctrinar, de extender creencias e ideologías aberrantes, que denigraron la identidad, el alma, el ser y la espiritualidad de víctimas que perecieron bajo su influencia en este tiempo, son ayudadas a salir de ese entorno sectario, destructivo, dominante. Así es como a continuación se convierte en un ejemplo a seguir, en referente para quienes han de trascender las limitaciones impuestas. Pocas son las personas que están al tanto de lo que realmente ha estado aconteciendo a lo largo de la historia de la humanidad. Antes del evento han de ser desarticulados todas las redes de corrupción que han financiado a quienes esclavizaron a la humanidad generación tras generación. Prepárate para ser consciente de la transformación más importante que va a experimentar la Tierra y todas las formas de vida contenida en ella. La tecnología de formar parte de la vida, de la existencia de todos y cada uno, vinculándose con la espiritualidad de ser, esencia y naturaleza de una raza que ha de integrar la transformación en cada creación, que ha de estar al servicio de su evolución. Es tarea de cada país arrestar a quienes han transgredido la justicia que desea alcanzar, al igual que el equilibrio y la paz, para que siempre esté presente en la vida de sus ciudadanos. Es tarea de todos y cada uno avanzar, co-creando nuevos escenarios en los que convivir propiciado el bienestar de cada ser vivo. No es de extrañar que en este tiempo sean condenados quienes han dado rienda suelta a crímenes que no ha de quedar impunes. Muchos son los acontecimientos que se van sucediendo a diario entre bastidores antes del evento, de la liberación de la humanidad, de la economía mundial, la detención de corruptos de los denominados házaros, aquellos que forman parte del cabal y están en curso. Es esta la antesala del contacto con civilizaciones estelares que están inspirando o ayudando a que todo sea trascendido. La divulgación es la antesala del evento. Las amenazas han de ser reducidas tras ser detectadas. Quienes han de llegar a acuerdos para manifestar la paz mundial, cumple con el compromiso adquirido, logrando la capitulación de quienes han traicionado la vida, a la humanidad, a los seres que habitan la tierra. En este tiempo, quienes defienden el derecho a vivir en dignidad van un paso por delante del cabal, de aquellos otros que tratan de evitarlo. Así es como se está impidiendo que se produzcan autoatentados de falsa bandera tan atroces como del 9/11 de Torres Gemelas de Estados Unidos, para que jamás vuelvan a suceder semejante acto terrorista. El futuro de la humanidad ha de ser asegurado. Hasta ahora quienes se enfrentaron al sistema, desenmascarando a aquellos que se creyeron por encima de la ley, eran retirados de los casos o suicidados. Eliminan así quienes son molestos, quienes pueden derribar los planes de corruptos servicio de un sistema hostil. En este tiempo ha de ser revelada, expuesta la trampa públicamente para que sea conocida por la población mundial. ¿Es esta una forma de desarticular los planes de quienes perjudican una mayoría? La conspiración que involucra a una mayoría de personas poderosas dentro de las estructuras del poder de la ONU, de la Unión Europea y de los Estados Unidos, a nivel federal y local, está siendo atajada, a sabiendas que estas organizaciones gubernamentales son cómplices de las acciones terroristas del cabal de los házaros que atentan contra la humanidad. Investigaciones de toda índole y les van delatando. Su tiempo finaliza. En este tiempo verás cómo aquellos que extorsionaron a la humanidad, los que abusando del poder que obtuvieron inadecuadamente, haciendo uso de todos los medios de su alcance, corrompiéndole todo, viéndose rodeados, siendo apresados y sometidos a juicio, tratarán de huir, de esconderse. De todo habrá negociarán unos delatando a otros. Habrá quienes serán suicidados por los que de su calaña para que no hablen, y también quienes se quitarán la vida antes de ingresar en prisión. Está la corrupción y degeneración de aquellos que han liderado y gobernado destruyendo a sus semejantes. Tan profunda la trampa que en muchas ocasiones ha sido intuida.
sospechada e incluso confirmada por quienes han ido más allá de lo que los medios de comunicación oficiales, manipulados por toda esa gente mafiosa. En este tiempo ha de irse abriendo camino todo aquello que forma parte de la divulgación, llegar a la mayoría de la población para liberarla del engaño. Esta es una de las antesalas de Nesara y Gesara del evento. Nesara y Gesara del evento. Pocas son las personas que están al tanto de lo que realmente ha estado aconteciendo a lo largo de la historia de la humanidad. Somoscanarias.com, Nesara y Gesara evento. En cuanto al artículo de Nesara Gesara, escribió una internauta alegremente a modo de reflexión. Me pregunto, ¿por qué dicen esas cosas de lo que pasará a los que obraron mal? Si ellos como nosotros somos parte de la fuente y a ella volveremos, en lugar de alegrarnos porque sean encarcelados, ¿acaso no debiéramos de enviarle la luz que sentimos tener? No importa que nuestra luz no lo acepten, al menos al compartirlo, estaremos potenciándola en nosotros, en lugar de apagarlo al sentir satisfacción porque ellos pierdan. ¿Hacer justicia o hacer venganza? Creo que para ascender deberemos trascender la dualidad y ver la sombra de ellos como un espejo de sombras que también nosotros hemos tenido. ¿Nos creemos mejores cuando nos ubicamos en la vereda de enfrente? Ellos fueron muy malos, no lo desconozco. Pero ¿cómo obramos nosotros? ¿Les enviamos amor y luz? ¿O decimos que no lo merecen? No defiendo su oscuridad, solo intento no ampliar la mía al condenarlo, sabiendo que todo es perfecto y que nuestras almas necesitan encontrarse a esos malos para recordar expandir nuestra luz. Si ellos no estuviesen, quizás ni siquiera aprendiéramos a expandir amor, porque dar amor al bueno es fácil. Cualquiera lo hace, pero descubrir la luz, aunque sea muy pequeña, en el malo y ayudar a potenciar esa luz, es solo para sabios. ¿Queremos alcanzar la iluminación? Pues iluminemos a todos, en especial a quienes han olvidado su luz. Enviemos luz, amor y paz a todos, para que todos nos elevemos. Ellos, los malos, no están cumpliendo su rol por casualidad. No quiero decir que pongamos la otra mejilla, sino que dándose en nuestro lugar, expandamos nuestra luz. El artículo que citas describe las detenciones de aquellos que no están dispuestos a finalizar la contienda y la corrupción. La interpretación que les das es basada en la filosofía New Age. Muestra un poco de respeto por el autor y quédate con lo que sea válido para ti, en vez de atacar y derribar, algo muy propio de quienes nada aportan y van cortando cabezas estériles cruzadas. Si aún así insistes en continuar en esta línea, te invito a que tu opinión la traslades a mi muro, en el que he compartido este artículo. Iré desmontando sus argumentos uno a uno. Por cierto, soy el autor de la publicación que está criticando tan solo para lucirte. Otra cuestión más, antes de continuar debatiendo sobre el artículo, te recomendaría que leyeses los volúmenes que he publicado sobre Nesara y Gesara, para así no tener que explicarte lo que ya he escrito. No me gusta que me hagan perder el tiempo. Los encontrarás en www.artemorilla.es. Si es que tienes el interés suficiente, Arte Morilla es libros Nesara y Gesara. Si tal como citas en tu perfil público en la red eres profesora de psicología y psicopedagogía, maestra de nivel primario e inicial, espero que estés al nivel que requiere debatir sobre el artículo publicado al que has hecho referencia. Mel Gibson, Hollywood es guarida de parásitos que se divierte con la sangre de los niños. 30 de noviembre del 2017 en Baxter Mitri 3. Los estudios de Hollywood están empapados en la sangre de niños inocentes, según Gibson, quien afirma que la humanidad y nuestro planeta están bajo ataque y en una encrucijada seria. Los estudios de Hollywood están empapados en la sangre de niños inocentes, según Mel Gibson, quien afirma que el consumo de sangre de bebés es tan popular en Hollywood que básicamente funciona como una moneda propia. Las élites de Hollywood son un enemigo de la humanidad, actuando continuamente en contra de nuestros mejores intereses y rompiendo cada tabú dado por Dios, incluso la santidad de los niños, dijo Mel Gibson en Londres, donde promociona su papel en Daddy's Home 2, su papel más destacado en la pantalla en años. Es un secreto a voces de Hollywood.
Estas personas tienen sus propias enseñanzas religiosas y espirituales y sus propios marcos sociales y morales. Tienen sus textos sagrados. Están enfermos, créanme, y no podrían estar más en desacuerdo con lo que representa América. Mel Gibson apareció en el Graham Norton Show en la BBC el viernes y enseñó a los invitados sorprendidos sobre la verdadera naturaleza de las élites de Hollywood en la sala verde detrás del escenario después de su aparición. Al explicar que pasó los últimos 10 años trabajando en mis propias ideas fuera del sistema de Hollywood, después de haber sido incluido en la lista negra por Hollywood en el 2006 por compartir opiniones sobre la industria y el mundo contrarias a la ortodoxia liberal, Gibson dijo: no sé cómo decírtelo gentilmente, Hollywood está institucionalizado como pedofilia. Están usando y abusando de niños. Revuelven una gran cantidad de niños cada año. Sus creencias espirituales, si pueden llamarlas así, dirígenlas a cosechar la energía de los niños. Ellos se dan un festín con esto y prosperan, dijo el director de Hacksaw Ridge. ¿Qué quiero decir? ¿Cómo logré un pelo grueso y brillante en 15 días? Este no es un tipo de abstracción artística. Cosechan la sangre de niños. Ellos comen su carne. Creen que esto les da fuerza de vida. Si el niño sufría en el cuerpo y la psique antes de morir, creen que esto se les da una fuerza de vida extra. Hay una fuerza creativa y amorosa dentro de la mayoría de nosotros que nos guían a través de la vida. Estas personas no tienen esto, para ellos es todo lo contrario. Según Mel Gibson, que ha pasado 30 años adentro y fuera del sistema de Hollywood, las élites de la industria prosperan con el dolor, el trauma, el estrés, el abuso y el sufrimiento. Hollywood está empapado en la sangre de niños inocentes durante mucho tiempo. Todas las referencias de la pedofilia y el canibalismo fueron simbólicas o alusivos, pero me presentaron personalmente a la práctica a principios de la década del 2000. Puedo hablar de esto ahora porque estas personas, los ejecutivos, están muertos ahora. La sangre de un bebé abusado sexualmente se considera altamente enriquecida y es muy apreciada. El dinero cambia de manos, favores, sobornos, no tienen idea. Los bebés son una moneda de alto funcionamiento propia. Los bebés son su marca premium de filete de diamante, de caviar de alta calidad. Pero según Gibson, esta no es una perversión del sabor del mes, popular entre los hombres y mujeres que se le han aburrido de los pecados estándar. Esto no es nada nuevo. Si investigas algo, verás que es un fenómeno metafísico y alquímico y puedes encontrarlo detrás de escena en todas las épocas oscuras de la historia. Es un arte y práctica oculta multidimensional y oculta utilizada por las sociedades secretas en los últimos 100 años para la programación social y el control mental, y elevada a un apogeo por Hollywood en América en nuestra era. Acerca de últimas publicaciones, Baxter Dimitri es escritor en Your Newswire. Él cubre política, negocios y entretenimiento. Hablando la verdad, al poder desde que aprendió a hablar, Baxter ha viajado a más de 80 países y ganado argumentos en cada uno de ellos. Vive sin miedo. Flash Intel, publicación 2, enviado por el correo electrónico 30 de noviembre del 2017, confirmado. Los APTV y el NPTV tienen la intención de lanzar y completar una porción privada del RV antes de Navidad. APTV, Ancient Powers That Be, ancianos que están en el poder. NPTV, New Power That Be, el nuevo poder que está. Esta es la razón por la cual el Senado de los Estados Unidos se vio obligado a votar sobre reformas tributarias esta noche. También es la razón del por qué Zimbabue está programado para comenzar el estándar de oro el viernes por la mañana o esta noche. Al mismo tiempo que el Senado de los Estados Unidos está haciendo su voto o rama más tarde esta noche. Todos los eventos están coordinados para distraer la atención del público del estándar de oro que se libera a nivel mundial. Todavía hay un retroceso de la élite en el nivel superficial, el nivel de los medios públicos, pero sin importancia estructural real, ignora el caos. Trump saldrá de sus funciones en 2018. El 98% de toda la inteligencia en Internet es falsa. El 2% restante solo medias verdades. Tanto es así que las personas están mucho mejor sin prestar atención a los blogs de divisas llamadas o publicaciones. Todos los bancos de todo el mundo esperan al igual que todos los demás. Nadie sabe la hora exacta y la fecha, solo que viene y es rápido. El rial de Irán será la moneda de reserva regional para todo el Medio Oriente.
ya que el dólar de Zimbabue será para África. Además, África está liderando al gobierno chino en términos de comensal al RD. Esto como un gesto honorario hecho por ancianos chinos o ancianos africanos, quienes tienen el control de la gran mayoría de los recursos del siglo XXII y más allá. El que tiene el oro hace que las reglas de oro siempre hayan sido y siempre serán ciertas. Se busca el estándar de oro para salvar mágicamente a todos los países y continentes en problemas financieros, incluidos los problemas del déficit de los Estados Unidos. Dios está con nosotros. Capítulo 4. Atrás va a quedar la limitación, el engaño, las rencillas, celos, enfrentamientos, rivalidades, malos entendidos, el dominio y esa absurda necesidad de destacar, de enriquecerse ilícitamente, de abusar del poder sometiendo a una mayoría. La humanidad, una vez liberada, sentirá como si saliese de un zulo, de un pozo oscuro y lóbrego en el que la apariencia oculta la realidad cruel y despiadada que le hizo padecer a mano de verdugos carentes de sentimientos y de emociones. ¿Realmente quieres abordar este tema a estas horas de la madrugada? ¿Por qué no esperas al amanecer? Es tan emocionante lo que está aconteciendo que no entiendo cómo es que mantienes esa pasividad. Has interrumpido mi descanso. Aún no te habías dormido. Cierto, porque estaba sintiendo que establecías contacto. Me reiteré en cuanto interrumpiste la conexión de internet, pensando que lo hiciste precisamente por ser tan tarde. ¿Y ahora quieres hablar? La vibración se intensifica por momentos en el estudio, tanto era así que la perrita y la gata que ya dormían despertaron y se pusieron a jugar encima de la cama. Fantástico, exclamé interiormente mientras escribía estas líneas. Volvemos a la carga. Por lo que he observado a lo largo de estos años, estoy disponible a las 24 horas del día, de los 365 días del año. Además de establecerse en cualquier instante el contacto, he de reflejar lo más destacado, lo que puedo ser legado. Como soy consciente que no es posible, puede ser posible seguir el ritmo de todo lo compartido, resultando incomprensible para quienes han desconectado de su ser y de su espiritualidad. He de adaptar lo escrito a esta época y sus tendencias para hacerlo comprensible. Recuerda esto, tan solo comparto, nada más. En la medida que recorro mi propio camino, aspiro a mantenerme en paz, en equilibrio a través del silencio y del anonimato. Voy por la calle y tan solo deseo mantener mi espacio, mi intimidad mientras observo sin más. Recuerda esto, si me ves, sigue tu camino, respeta el mío y no interfieras. El poeta, el escritor, el artista necesita de su independencia. Es un lobo solitario que navega siguiendo su propio rumbo, sin que le distraiga ni condicione su travesía. Recuerda esto, si lo que lees te resulta interesante, quédate con lo que sientas que es para ti y prosigue en silencio, a no ser que tengas algo interesante que compartir, y si así fuese, exprésate correctamente, sin rodeos, con respeto, cuidando el lenguaje, las formas. Recuerda esto, nada tengo que demostrar, ni tan siquiera que justificar. No busco la aprobación ni soy líder al que seguir. No me interesa la popularidad ni la fama. Tan solo soy un viajero de regreso al origen, en el que todo es la derrota de la quimera. Adonías Com. Las fuerzas de la luz estuvieron muy activas en los últimos meses para remover la piedra negra, y nuestra meditación de la unidad dio el apoyo energético necesario para el empuje final. Ahora la piedra negra ha desaparecido completamente. Todo esto ha puesto alrededor de los 80 miembros restantes del grupo Quimera en modo de pánico. 2 porciones de ellos ya han dejado Long Island, al sentir que su ubicación era demasiado notoria. El primer grupo ahora se concentra aquí, en Google Victor 3. El segundo grupo aquí. Y el tercer grupo permanece en la instalación de clonación debajo de este laboratorio. Los chemtrails en la prensa española ya no lo pueden negar. Autora Susana. Y publicada en Contaminación en nuestro entorno. Curan cáncer natural.org. Chemtrails, España. El 25 de enero de este año 2016 se publicaba una noticia en la web aldeaviral.com
en la que meteorólogos españoles denunciaban ante la Unión Europea la modificación climática que se está llevando a cabo por medio de la geoingeniería y para muchos los desconocidos chemtrails. El primer caso conocido y que se aceptó comúnmente en España sobre las estelas químicas que dejan aviones de la OTAN en los cielos fue en el año 1997 y en un principio se creó que podría ser un efecto producido por la condensación de los gases que producían los motores a reacción de los aviones. Al efecto de estos motores se les conoce como contrails y son meramente estelas de condensación, pero en poco tiempo se empezó a ver que las estelas químicas que dejan los aviones en nuestros cielos no tienen nada que ver con el vapor de agua condensado que sueltan los aviones. Tal vez los escépticos de esta realidad ya innegable encuentren más creíble este fenómeno cuando puedan leer una noticia en un periódico nacional como El Mundo. Y esto no deja, según nuestro punto de vista, de decir de alguna manera que todavía y aunque cada vez seamos más, muy poca gente en proporción sabe que no están fumigando y tal vez sea el motivo porque de vez en cuando incluso se puedan ver noticias de este tipo algún medio de masas. En otras palabras, pensamos que este tipo de noticias se muestran en los medios porque todavía mucha gente no lo conoce y todavía no resulta peligroso para quienes ordenan llevar a cabo estas acciones. En cualquier caso, es un gran paso que poco a poco vayan saliendo cada vez más noticias en las que muestren los chemtrails. Precisamente este es el motivo de este artículo, ya que desde aquí queremos que cada vez más gente conozca este fenómeno que nos afecta, nos guste o no a todos. Por suerte, al día de hoy, cada vez más gente es consciente de que nos están fumigando metales pesados y sabe Dios con qué fines, aunque por lo pronto se sabe que cada año que transcurre los suelos son más ácidos, tienen un menor pH, como también se sabe que detienen las lluvias, con los daños en los cultivos que ellos conllevan. El fenómeno chemtrails no solo ha sido denunciado por los meteorólogos españoles, sino que también los agricultores han denunciado este crimen contra la tierra y contra la humanidad, saltándose todas las normativas de vuelo. Aviones de los cuales se dice que muchos de ellos son drones, dejan prácticamente cada día sus estelas químicas en los cielos, que terminan formando una capa blanquecina en los cielos, modificando las temperaturas, contaminándolos y, como decíamos, evitando las lluvias tan necesarias para la agricultura. Entre los agricultores que han denunciado estos fenómenos están los agricultores de Zamora, que ya hace un año denunciaron que los chemtrails están acabando con la agricultura. Esto no solo supone daños para la agricultura local, sino que los productos químicos que fumigan los aviones afectan a nuestra salud y por supuesto la habitat y los animales y el resto de seres vivos. Las abejas están muriendo como consecuencia del aluminio, el bario y de varios demás metales pesados que rocian los aviones constantemente en los cielos, y no es de extrañar que Greenpeace, organización que es financiada por los Rockefeller y Rothschild, no denuncien estos hechos. Pero hablando de las denuncias realizadas por meteorólogos y agricultores, hay que suma de miles que han realizado ciudadanos, a los cuales por supuesto se les trata incluso con una actitud de mofa, como se pueden ver en muchos videos de llamadas telefónicas que hay en YouTube. Aunque también es cierto que en el mejor de los casos, la Guardia Civil se limita simplemente a decir que tomará nota de los avisos y que desconoce el tema en su totalidad. Demasiada información de golpe. Quienes no estén familiarizados con estos temas creerán que eres un conspiranoico, que tu imaginación es desbordante, que lo que escribes y compartes es ficción. ¿Crees que me importa? En absoluto. En tal caso, prosigamos adelante. Bien es cierto que debatir, compartir y explicar lo que está aconteciendo en este tiempo atrae a multitud de personas curiosas. Otras salen despavoridas e incrédulas, y también llegan quienes perdieron el norte hace tiempo, el rumbo. Verdaderamente hay que mantener el equilibrio, la cordura, tener bien puestos los pies en la tierra para llegar al estado de comprensión adecuado que propicia el entendimiento. Dios nos libre de los New Age y pseudo maestros. De todo hay en la vida del Señor, en la viña del Señor. ¿Lo dices por quienes van en busca de su propia gloria? ¿Por quienes van por la vida destemplados, de forma efímera, promulgando que todo está bien? No enfrentan ni atajan los problemas, más bien creen que no hay que combatir al mal. Santo cielo, allá, a lo lejos. ¿Les ves?
Son portadores de tendencias, modas, creencias y ideologías de toda índole. Jamás serán capaces de hacer algo que transforme este escenario. Van y vienen sin rumbo, generalmente adoctrinados, siguiendo a líderes. Descuida sus muchos años en este terreno. Les veo venir y sencillamente dejo que sigan en largo. ¿Y si alguno se detiene tratando de rebatirle? Imagina un cañón, lanza una andanada de advertencia. Si no es efectiva, le invito a que siga su camino. En fin, tratar ciertos temas puede llegar a ser tan escabroso. Lleva tantas interpretaciones que mejor es no perder el tiempo en estos asuntos. Cada cual sabrá el camino que decide recorrer. Estoy de acuerdo contigo, más en estos momentos. Los emails de Hillary revelan que la OTAN mató a Gaddafi para evitar la creación de una divisa africana respaldada en oro. Por Ship Media, www.globalización.k, los emails de Hillary revelan que la OTAN mató a Gaddafi para evitar la creación de una divisa africana respaldada en oro. Globalización 3 de julio del 2017, Ship Media 13-6 del 2017, región África, Estados Unidos, Europa, Medio Oriente, tema, agenda de guerra Estados Unidos, OTAN, crímenes de guerra, defensa, guerra, Estados Unidos, OTAN, imperialismo, petróleo y energía, política, terrorismo. Realmente los correos electrónicos de Hillary han sido de los regalos más exclusivos. Mientras Francia lideró a los impulsores de la resolución del Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas, ONU, que buscaban crear una zona de exclusión aérea en Libia, alegando que su principal preocupación era la protección de los civiles libios. Teniendo en cuenta el estado actual de las cosas, unos deberían reconsiderar la autenticidad de esta preocupación aparente. Como muchos retóricos, no teóricos de la conspiración, reclamarán, una de las verdaderas razones para ir a Libia fue el hecho de que el coronel Gaddafi estaba planificando el lanzamiento de un dinar de oro. Uno de los 3.000 correos electrónicos de Hillary Clinton, liberados por el Departamento de Estado la víspera del Año Nuevo, fecha en la que esta noticia verdaderamente importante fue silenciada, puso de manifiesto la trama de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, para derrocar a Gaddafi, misma que fue propiciada, en primer lugar, para destruir la idea de lanzar una moneda africana respaldada en oro, y en segundo lugar, para apoderarse de las reservas de petróleo de Libia. El correo electrónico en cuestión fue enviado a la que era en aquel entonces secretaria de Estados Unidos, Hillary Clinton, por su asesor no oficial, Sidney Blumenthal, bajo el título El cliente de Francia, el oro de Gaddafi. Tomado de Foreign Policy Journal. El correo electrónico identifica al expresidente francés Nicolas Sarkozy como uno de los planificadores del ataque en contra Libia, con 5 propósitos específicos en mente. Primero, capturar el petróleo de Libia. Segundo, garantizar la influencia francesa en la región. Tercero, aumentar la reputación de Sarkozy en escala nacional. 4, reafirmar el poder militar francés. Y 5, terminar con la influencia de Gaddafi en lo que es considerada el África francófona. Pero es más sorprendente todavía la parte que aborda la gran amenaza que constituyen las reservas de Gaddafi de oro y plata, estimadas en 143 toneladas de oro y una cantidad similar en plata para el franco francés, CFA, que circula como una de las principales monedas africanas. Y a continuación viene la parte del correo electrónico que demuestra que la OTAN tenía motivaciones ocultas para destruir Libia. Actualización. El vínculo electrónico ya se ha roto, pero aquí está la dirección del archivo, Cage. Este oro se acumuló antes de la rebelión en curso y fue destinado con el objetivo de establecer una moneda panafricana basada en el dinar de oro de Libia. Este plan fue diseñado para proporcionar a los países africanos de habla francesa una alternativa monetaria frente al franco francés, CFA. Una fuente del reportaje, de acuerdo con diversas personas con conocimiento sobre el tema, esta cantidad de oro y plata está valorada más de 7.000 millones de dólares. Oficiales de los servicios de inteligencia franceses descubrieron este plan poco después de que comenzó la rebelión en curso, y este fue uno de los factores que influyó en la decisión del expresidente Nicolas Sarkozy para comprometer a Francia en el ataque contra Libia. Según estos personajes, los planes de Sarkozy fueron impulsados por las siguientes razones: obtener una mayor proporción de la producción de petróleo de Libia, incrementar la influencia francesa en la región del norte de África,
mejorar la situación política de Francia en el plano interno, dotar a los militares franceses de una excelente oportunidad para reafirmar sus capacidades y su posición en el mundo y, finalmente, abordar la advertencia de varios de sus asesores en torno a que el coronel Gaddafi planeaba socavar la influencia de Francia como potencia dominante en el África francófona. Ergo, tan pronto como los servicios de inteligencia franceses descubrieron los planes de lanzar un dinar de oro en Gaddafi, se decidió encabezar la campaña contra él, pues ya se había acumulado suficientes buenas razones para forzar su relevo. Por desgracia, Gaddafi ya había advertido con anterioridad a los europeos en unas proféticas conversaciones telefónicas con Tony Blair que su caída provocaría el aumento del extremismo islámico en Occidente, una advertencia que hoy es letra muerta. ¿Qué importó la pérdida de vidas en Francia y Libia, si al final de las cuentas los planes que se llevaron a cabo llenaron a lo grande de los bolsillos de los políticos y de la élite? Artículo original en inglés. Hillary emails reveal NATO kill Gaddafi to stop Libya and creation of gold-based currency, publicado el 16 de junio del 2017, traducido por Ariel Noyola Rodríguez para el Centro de Investigación sobre la Globalización, Global Research. Libro El sentido de la historia recobra el sentido. Autor Rafael Palacios. www.rafapal.com. El sentido de la historia recobra el sentido. La idea surgió hace 3 veranos, cuando decidí descubrir cuáles eran las ideas de los filósofos del siglo XX que han pasado a la historia. Me encontré con que el tema central de estas disquisiciones había sido el lenguaje. De ahí nació el libro, Comunicación Humana, y buscando las grandes ideas que nos faltaban a nuestra civilización, me fui al siglo XIX y descubrí que desde Hegel y Kant no había un solo sistema filosófico que hubiera conseguido explicar al ser humano, en palabras de Hegel, el sentido de la historia, el por qué habían sucedido las guerras, las crisis y la propia deriva del ser humano. Y yo sí la tenía. Por aquel entonces ya me había dado cuenta de que todas las épocas de la historia se pueden explicar con la terna: dinero, deuda, usura, ataques de bandera falsa, infiltración y ocultación del conocimiento, dado que los acontecimientos del siglo XX a la luz de la conspiración ya los tenía bien claros. Solo tenía que hacer lo propio con el siglo XIX y llegar ¿a dónde? A la Revolución Francesa, evidentemente. ¿Dónde nace la modernidad? ¿Dónde se ponen las bases del actual sistema democrático y dónde, en definitiva, se dio una explicación a la historia? Lo que vais a leer, aquellos os atreváis al gran salto, es la consagración de la conspirología en la ciencia que explica la historia, en solo 400 páginas con letra grande y amplios márgenes para que la lectura sea cómoda. Realizaréis un recorrido por las informaciones más relevantes que salieron a la luz en la era de la Internet y que, conectadas como un solo relato, explican el porqué de cada uno de los problemas que aquejan a la humanidad. De ahí que, como reza el doble sentido del título, después de leerlo, la historia recobra el sentido. Hasta ahora, los libros de historia eran una sucesión de guerras que nadie sabe por qué empiezan y crisis que nadie sabe por qué estallan, y alguna mención, si acaso, a los movimientos artísticos, pero sin explicar la conexión que tienen con los hechos que se producen. En el sentido de la historia encontraréis un aluvión de información que, bajo el hilo conductor de la privatización de la emisión del dinero, Rothschilds explica los ataques de bandera falsa que crean las guerras, los movimientos culturales, intelectuales, su influencia en el espíritu, la psicología, la tecnología, la salud, la educación, el deporte, el ocio, los medios de comunicación y hasta el underground y los extraterrestres. Todos esos temas y muchos más conectados en un solo relato que llega hasta nuestros días, hasta la aparición del Internet, y que sitúa como un hecho histórico más la labor que tú y yo hemos hecho para la difusión de la verdad. Creo sinceramente que las últimas 40 o 50 páginas del libro te sentirás feliz porque esta batalla por difundir la verdad se convierta ya en parte de la historia, y por esto puedo afirmar con orgullo que este libro es el primero de historia que ya ha sido construido por la propia gente, pues estas son las informaciones que los insiders nos legaron y nosotros expandimos para comprendernos, para comprender el por qué el progreso fue un fracaso, cómo nos engañaron, pero, como reza el subtítulo,
Este no es un libro pesimista, sin todo lo contrario, pues el conocer cómo nos engañaron ha llevado aparejado cómo se nos ocultaron los maravillosos planes para lograr la paz y la abundancia. Aparte de otras muchas primicias que contaré en posteriores posts, este libro es el primero en todo el mundo que incluye la conspiración de los buenos y el famoso oro de Yamashita, incluyendo también el bosquejo de lo que nos espera. Por eso este libro ha estado 1 año y medio en la nevera esperando su momento apropiado, y por eso aparece sincrónicamente en estos días, porque el momento ha llegado. Quien quiera llegar al nuevo paradigma con sentido, que escriba a periódico@rafapal.com para adquirir El sentido de la historia. Son solo 20 euros más gastos de envío. No hay texto alternativo automático disponible. ¿Cómo es que, afirmando que no caerás en debates interminables y estériles, en alguna ocasión vuelven a tropezar en la misma piedra? En realidad lo hago porque es un golpe de efecto. Si llegan otras personas en la misma dinámica, ven lo que sucede. La Puerta del Dragón es una organización hermana, paralela y subordinada a la Sociedad del Dragón Blanco. Hace mucho tiempo ambos grupos eran en realidad uno, pero después de que los Rothschilds, asistidos por las Tríadas, derrocarán la dinastía Qing de China en la Revolución Qinghai en 1912, ambos grupos tuvieron que huir a la clandestinidad y comenzaron a oponerse al cabal tras bastidores, y luego sus caminos comenzaron a divergir. La Sociedad del Dragón Blanco se centró más en la oposición política, militar y financiera a la cabal, mientras que la Puerta del Dragón comenzó a centrarse más en el desarrollo de las tecnologías avanzadas y el proceso de liberación espiritual del control de los arcontes etéricos. Ambos grupos están cooperando entre bastidores para ayudar a la liberación del planeta, y sus métodos son complementarios. En https://goo.cnmiyaa han rodado cabezas. Has vuelto a desenmascarar a quien llega con intención de desacreditar. Son muchos años ya lidiando con este tipo de especímenes. Lo mejor es pararles en seco. Su inmadurez impulsa la inestabilidad emocional. No tienen idea de lo que sucede. ¿Y qué me dices de los inertes, de los que forman parte del sistema? Ten en cuenta, en general, una mayoría, la manada, calla porque es más cómodo quejarse a regañadientes por los pasillos sin llamar la atención, no sea que les perjudique social laboralmente. El temor de quienes esconden la cabeza bajo tierra es la doctrina de quienes tanto han manipulado. Con esta premisa juegan quienes desde el poder todo lo han corrompido generación tras generación. El miedo al repudio, a quedarse solos y aislados quienes no alzan su voz ante las injusticias. Por si el rebaño les aparta alarmado, hace que muchos te digan que cierres la boca, no sea que te infilden y vayan a por ti. Esta es el arma de quienes tan solo merecen ser cesados. Han de ser investigados, sometidos a juicio y encarcelados políticos, líderes, gobernantes, empresarios y religiosos corruptos, entre otros, que tanto han dañado la vida en la tierra y a quienes la habitan. Por si te sirve de consuelo, aunque no lo creas, algo está ya sucediendo entre bastidores que va a dar la vuelta al mundialmente a todo este despropósito, y además lo vamos a ver y a vivir. Mientras tanto, confío en que no se extinga la voz de quienes la alcen. En este tiempo, bien es cierto que has de ser muy buen estratega e inteligente, escogiendo tus campos de batalla, de tal forma que obtengas una victoria tras otra. Pocas son las personas con capacidad y valor para decir lo que piensan, sin rodeos y de frente. Si pocas son las personas con capacidad y valor para expresar aquello que llevan dentro de sí, tal y como lo has mencionado, imaginar ir mucho más allá. ¿De qué distancia me hablas? Sin límites. ¿Te refieres a salir de la norma de lo establecido? Más allá aún. Sinceramente es inquietable dejar atrás lo que es considerado como normal. ¿Ir más allá? ¿Qué hay que hacer para ello? Interiorizar, averiguar qué dones y facultades caracteriza a cada uno y cultivarlos. Así te liberas de las cadenas que te esclavizaron. Cultivar el ser ayuda a evolucionar, completando el aprendizaje. Cierto, y para ello es importante poder desarrollarse en un escenario y entorno apropiado. A partir de ese punto, los fondos de prosperidad han de ser distribuidos. Así es. Para la distribución de los fondos de prosperidad es imprescindible que se desarticule toda la red corrupta del cabal.
a los házaros, solos los que ya están informando en redes sociales, exponiéndoles públicamente, son satánicos, pedófilos, depravados y psicópatas, los que conforman el cabal, los házaros. Una vez neutralizados, entiendo que serán apartados de la población mundial para evitar que sigan cometiendo sus crímenes atroces. Así es, según los recientes informes, ya esta operación ha dado comienzo. Vaya, es fascinante. ¿Cómo estás tan seguro de todo lo que me estás relatando? Generalmente, quienes no forman parte del círculo de información de la extensa red que se extiende a lo largo y ancho de la Tierra, siempre dudaban de todo lo que desconocían. Tus dudas y preguntas son comprensibles. No seré yo quien te responda. Ah, no. Bonita forma de demostrar lo que afirmas. Tú has de recorrer el camino. Yo tan solo te he mostrado uno de los tantos rumbos a seguir si realmente deseas saber lo que acontece. Nuestras tertulias se prolongaban en ocasiones una barbaridad. Dejaba de existir el espacio y el tiempo, algo parecido a lo que tú puedes experimentar en estos momentos. Al leer estas palabras, proyectándote más allá de la norma, de lo cotidiano. Recuerda esto, escenificamos estas conversaciones, enriqueciéndolas desde diversas perspectivas y roles para que lo que está aconteciendo en el mundo, en la Tierra, vaya siendo comprensible. Es una aportación, un compartir, son despertares. Países aliados, BRICS, avanzan, enfrentan a quienes atentan contra la humanidad, reduciéndoles. En este tiempo todos esos mercenarios y terroristas van siendo detenidos, entregados a una justicia implacable que dará fin a la contienda, a sus planes de dominio, genocidio y extinción de inocentes, víctimas que han padecido bajo su yugo, líderes, gobernantes, políticos, empresarios, religiosos que causan sufrimiento económico social en cada país, están siendo detenidos con el único propósito de salvaguardar la población mundial. Supongamos que tal y como sigue tal historia, las detenciones de los que forman parte del cabal, de los házaros, dan comienzo que todo este proceso se completa. Los fondos de prosperidad son distribuidos equitativamente entre la población mundial. ¿De dónde procede el capital que ha de liberar a la humanidad de la esclavitud económica? ¿Quiénes lo administran? Su procedencia es muy antigua, ancestral. Existen relatos, leyendas al respecto. Son las leyendas vestigios del pasado. ¿Lo son? ¿Se podrían afirmar que muchas de esas historias son reales? Lo son, sin embargo, se han ido distorsionando con el paso del tiempo, con cada versión y perspectiva según han sido narrados. Claro, es natural, el ser humano está condicionado por multitud de experiencias, por el entorno, por sus creencias y ideologías. Adapta lo que cree de la realidad a su forma de concebir el mundo en el que vive. Y gran parte de lo que mencionas ha sido rediseñado, reinventamos constantemente. Esta raza es muy creativa, emocional. Su sensibilidad logra que cada uno de sus miembros sea especial. Por esta razón, otros seres lo han manipulado a su antojo. ¿Otros seres? ¿Quiénes son? ¿Dónde están? ¿Te refieres a habitantes de otros mundos? No hay pruebas, es ridículo. Piensas así porque es lo que te dijeron. Solo eres reflejo del sistema que te ha limitado, confinándole en tu propia prisión mental. ¿Recuerdas? Ve más allá. Velando por la vida, velando por la vida. Luchan, guerreros, rebeldes, por la paz y la libertad, creando silencios, transformando sombras en luz, velando por la vida. Luchan, guerreros, rebeldes por la paz y la libertad, creando silencios, evitando ser derribados, aún padeciendo las secuelas de quienes se dejan seducir por las sombras, almas débiles que son utilizadas sin saberlo como si marionetas se tratase, velando por la vida. Luchan, guerreros, rebeldes por la paz y la libertad, creando silencios, transformando las sombras en luz, mientras aquellos que todo lo destruyen con su hostilidad se preguntan ¿cómo es posible que continúen resistiendo? Guerreros, rebeldes, luchando por la paz y la libertad, creando silencios, transformando las sombras en luz. Poema del libro Civilizaciones Estelares aguardan el despertar de la humanidad. Extraterrestres de dimensiones densas inferiores se erigieron en falsos dioses, logrado que la incauta humanidad les adorase e idolatrase, recibiendo ofrendas a través de los sacrificios del dolor y la esclavitud, alimentando la hostilidad de esos seres despiadados. Venga ya, ¿te refieres a habituales de otros mundos? No hay pruebas, es ridículo.
Estos seres despreciables han manipulado a la humanidad a través de creencias, ideologías, religiones y la política, extendiendo los enfrentamientos, la destrucción y el caos, impidiendo su liberación, ocultando la verdad. Temen el despertar de la humanidad. En cuanto sea consciente del engaño gestado contra ella, mientras ha sido sometida por seres hostiles de baja vibración, que ha esclavizado, en cuanto queden al descubierto y la población mundial sea consciente de su existencia, descubrirá cómo liberarse de su manipulación. Su mayor logro, que no creas en su existencia, que te distraigas con las apariencias y espejismos. De acuerdo, voy a seguirte la corriente a ver hasta dónde nos lleva esto. Abarcar todo lo que está aconteciendo y explicarlo de forma que despierte el interés, que sea comprensible. Ha de ser tarea indispensable, porque finalmente incentiva la curiosidad de los lectores. Todo está aconteciendo ya muy rápido. La transición casi ni será percibida por quienes son ajenos a lo que ya es un hecho. Mejor así, quienes nada saben podrían inquietarse, alarmarse al no comprenderlo inicialmente. Estas son las navidades esperadas con retraso. Bueno, mis amados hermanos, que el Eterno lo bendiga grandemente. Espero que esta información haga conciencia en cada uno de vosotros. Pero estamos y somos libres para buscar la información, cada uno de vosotros. Es mejor compartir la sabiduría para que despertemos, y estamos en la era de Acuario, la edad dorada de Cristo, el poder de la conciencia, divulgación total. Sigamos adelante. Una vez más, en el próximo capítulo estaré leyendo el 5 y el 6. Que el Eterno lo bendiga. Bye bye.